¿Qué tal? Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos a esta primera clase de las normas internacionales de información financiera NIF. Bienvenido a la clase número 1. Bien, cuando inicialmente nosotros vamos a llevar la contabilidad en una compañía, nosotros decimos cómo empezamos a llevar esa contabilidad. ¿Qué debemos de hacer? Entonces, por lo general, cuando en una empresa no hay sistemas informáticos, llevamos la información de forma manual. Por lo general utilizamos una hoja de Excel. Pero hay empresas que tienen sus sistemas informáticos. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es ¿cómo llevar esa contabilidad? ¿Cómo debemos de hacerlo? Entonces, en estos procesos de revisión que corresponden a la auditoría externa, nosotros realizamos una serie de consultas. Entre esas, entre esas consultas están si la empresa tiene un manual de políticas contables, un manual de funciones, un manual de control interno. Por lo general, una gran mayoría de empresas no tienen el manual de políticas contables y la contabilidad se lleva subjetivamente. ¿Qué significa llevar la contabilidad subjetivamente? Significa que las operaciones que yo registro en mi libro contable, el tratamiento que yo voy a aplicar no va a ser técnico, sino que va a ser de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, o tal vez a lo que me han contado. Entonces, en este proceso técnico de preparar la información financiera, no es un tema sencillo. Ser contador de una empresa no es sencillo. Hoy por hoy, y no es que son los últimos años, ya estamos hablando de hace 15 años atrás, 20 años atrás y más. Las exigencias del profesional contable cada año se han ido incrementando. Entonces hablamos que la profesión es altamente técnica. ¿Y por qué es técnica? ¿Por qué es altamente técnica? Porque involucra a otras materias, a otras profesiones. Por ejemplo, el área laboral, el área penal, en este caso el área legal, el área aduanera, el área informática y así sucesivamente. Para ello, el profesional debe de tener un juicio profesional que le permita saber qué va a hacer dentro de esa compañía. Pero, ¿qué es el juicio profesional? Doctor Enrique, ¿qué usted diría que es el juicio profesional?
Mi estimado Carlos, ¿qué dirías que es el juicio profesional? Bueno, para mí es lo que yo creo eh, que es lo correcto, ¿no? ¿Sí? Y, o sea, es lo que yo he probado, ¿no? ¿Sí? Y sustentado además, porque si no, pues no me puedo hacer un juicio, ¿no? ¿Ya? Ujú. Y es que para poder tener ese juicio profesional, cada uno de ustedes que me esté escuchando debe tener un alto grado de experiencia sobre la materia que usted va a ejercer. Ejemplo, experiencia. Vamos a poner un número uno. Experiencia. Usted tiene la experiencia en el área que usted va a ejercer. Usted tiene la experiencia. Dos, conocimiento del negocio. Usted conoce el negocio donde va a ejercer como asesor, como contador, como auditor. Entiende cómo funciona y cómo opera esa empresa dentro de esa provincia, dentro de ese país, dentro de la región. ¿Usted lo entiende cómo funciona? Porque, como les manifesté hace un momento, esta profesión contable, que es altamente técnica, involucra el conocimiento de otras materias y que el profesional se ve exigido a conocer, a aprender para poder realizar las recomendaciones y tomar los correctivos adecuados. Sin ese conocimiento, el profesional va a tener falencia. Un ejemplo, entiendo qué son las NIF, entiendo qué son las NIF, entiendo cómo funcionan, y cuando me refiero a entiendo qué son las NIF, no necesariamente estoy diciendo que usted se las debe de aprender de memoria, que debe de saberlas de memoria, sino debe saber para qué sirven y cómo usted las puede utilizar para alcanzar sus metas, sus objetivos. Entonces, dentro de ese juicio profesional, yo debo tener una experiencia, debo tener un conocimiento del negocio, debo saber ciertos aspectos legales, debo conocer ciertos aspectos del área legal, debo tener conocimiento de procesos para poder saber cómo proceder, qué tratamiento le voy a dar a cierta situación. Y aquí una observación. A veces, cuando nos contratan dentro de una compañía que tiene problemas, ¿cómo debemos proceder para resolver esos problemas? Ejemplo, la contabilidad está atrasada, la bodega es un caos, el área comercial tiene problemas, el área tributaria está totalmente desorganizada. ¿Cómo debo proceder? Y si usted no tiene experiencia,
Si usted no tiene ese conocimiento, si no conoce ciertos aspectos básicos legales, y ojo, que con esto no quiero decir que usted es un experto o debe volverse un abogado. Recuerde, el abogado tampoco lo conoce todo. Por eso es que el abogado se especializa en ciertas áreas del área legal. Conozco sobre los procesos internos de las empresas. Entiendo eso. Entonces, ese juicio profesional es lo que lo va a ayudar a usted a saber cómo debe de proceder, qué tratamientos va a aplicar. Entonces, cuando yo asumo ese reto de asesor, asumo ese reto de contador, yo les decía que entre una de las cosas que yo debo de entender es, ¿hay un manual de funciones aquí? ¿Hay un manual de funciones? ¿Esta empresa tiene un manual de funciones? ¿Hay un manual de control interno? ¿Hay un manual de políticas contables? Y resulta que una mayoría de empresas no tienen manuales de funciones. ¿Y cuál es la importancia de que hayan manuales de funciones? Si usted va como contador de una compañía o va como asesor, ¿cómo sabe qué tiene que hacer cada persona si no tiene un manual de funciones? No lo sabe. Y la única forma en que usted pueda saber qué hace cada persona es entrevistándola. Esa entrevista, ese levantamiento de información, no es de un día. Implica una serie de procesos que le pueden tomar un mes, le puede tomar una semana, un mes o varios meses. Entender qué hacen ciertos departamentos. En el manual de control interno es saber cuáles son las responsabilidades de esa persona dentro de las operaciones que ella maneja. ¿Cómo deben estar respaldadas esas operaciones? ¿Cuál es el alcance de información que maneja ese empleado? Entonces yo lo digo en una forma sencilla, morocha, que el manual de funciones es el que te dice cómo cocinar, es la receta, donde están cada uno de los ingredientes. Y el manual de control interno es cómo esa receta debe proceder a ser cocinada, a ser preparada, controlando cada una de sus operaciones. Y en el tema manual de políticas contables, es el que te va a decir cómo debe ser tratadas las operaciones para registrarlas en mi contabilidad y para poder presentar esos estados financieros. ¿Qué pasa con estos tres manuales? En una gran mayoría de empresas son casi inexistentes. Y por eso
es que se deben de repetir una y otra y otra y otra vez las órdenes. Es por ello que la información financiera se presenta como le dan la gana a ciertos profesionales. No la presentan técnicamente o la información no se encuentra tratada adecuadamente. Ejemplo de lo que les estoy diciendo. En muchas empresas aplican para los inventarios la fórmula del promedio ponderado. Tienen inventario y a todo le aplican promedio ponderado. Y no reparan en analizar si aplicar promedio ponderado es correcto o no. Entonces, compran un inventario. Oye, Lorena, ¿qué método le vamos a aplicar? Promedio ponderado. Luis, ¿qué método vamos a aplicar? Promedio ponderado. Y si compramos medicinas, ¿qué le vamos a aplicar? Promedio ponderado. Y a los electrodomésticos, ¿qué le vamos a aplicar? Promedio ponderado. Segundo ejemplo. Compramos un activo, una propiedad, planta y equipo, y vamos a aplicar un método de depreciación. ¿Qué método le vamos a aplicar? Promedio ponderado. Compramos una maquinaria, ¿qué método le aplicamos? Promedio ponderado. Compramos un tractor, ¿qué le aplicamos? Promedio ponderado. Compramos un equipo tecnológico, ¿qué le vamos a aplicar? Promedio ponderado. Entonces, cuando no hay políticas contables, la gente aplica subjetivamente, el profesional aplica subjetivamente lo que él cree oportuno, lo que él ha escuchado, lo que él a ras del piso ha podido leer y entender. Pareciera que esto no fuera crítico, pero sí lo es, porque influyen en el resultado, en el resultado y en la eficiencia de la empresa. Por eso, muchos negocios a veces quiebran. Pero, por si acaso, a veces no es la culpa solamente del tema profesional, es una parte. A veces mucha culpa también la tiene la administración, porque al no entender la información financiera, lo que hace es simplemente guardarla y pensar que el profesional contable es contratado solo para pagar impuestos o para simplemente cumplir con ciertos trámites legales y no entiende la valía del contador público, no la entiende. Es correcto, Víctor, ¿eh? En México sucede lo mismo, ¿no? Creen que el contador lo único que puede hacer es pagar impuestos, ¿no? Y eso le resta valor al contador, ¿no? ¿Sí? Así es, Carlos, así es. Y no solamente en México, sino que también ocurre en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en otros países centroamericanos, donde no entienden la valía del profesional contable al ser un profesional multidisciplinario en varias actividades y carreras. Ojo, no es un todólogo. No, un todólogo es aquel que cree que lo sabe todo y que dice cualquier tontería, sino que el profesional está en la capacidad de analizar, de investigar, de emitir una resolución que ayude a la compañía a tomar un camino correcto
o un camino diferente del que tal vez lo esté llevando al despeñadero. Entonces, estos tres manuales, que no son los únicos, por si acaso, no son los únicos, hay más procesos que se pueden implementar en una empresa, como el tema de las, estuve conversando el otro día con unos colegas, el tema de la ISO. ¿Para qué me sirve el ISO? ¿Para qué me sirve el ISO? ¿O para qué me sirve este tema del COSO, que es el tema de control interno? ¿Ya? Y todos estos procesos van a ayudar justamente ¿para qué? Para que la empresa se desarrolle. Ahora, a veces nosotros profesionalmente estamos preparados para servir profesionalmente en el área de la contaduría pública. Es como un médico, el caso que ustedes ya han escuchado siempre, el médico. El médico va a atender al herido, al moribundo, y lo va a curar. No importa si es ladrón, si es un secuestrador, si es un malhechor, etcétera. No importa eso. Él tiene la obligación de curarlo. No importa si lo mira bien o lo mira mal. Lo mismo ocurre con nosotros. La administración, al no entender ciertos procesos financieros que debería saberlo, a veces nos miran mal, nos miran como cansones, fastidiosos, aburridos. De hecho, algunos de ustedes que están viendo acá esta charla dirán, puchica, la verdad que esto sí es aburrido. Y así es. Esto es técnico. Esto es técnico. Esta carrera es técnica. Esta carrera no es que te voy a contar un cuento o te voy a contar un chiste para hacerte reír. Esto es aburridón. Sí. ¿Ah? Ponerse a hablar de manual de funciones, de control interno. Pero algo que sí puedo decir de esta carrera, que es apasionada. Esta carrera, estos profesionales, cuando se meten en algo, le dan solución al problema. Sí, no aquí es que lo vamos a dejar medio desorganizado, no, dale una solución. Entonces, cuando voy a preparar, a entender esa información financiera, yo les decía a ustedes, hay un manual de políticas contables. Esta empresa tiene un manual de políticas contables y la mayoría no lo tiene. La mayoría no tiene manual de políticas contables y yo le aseguro que una mayoría de los que están aquí conectados tal vez no tengan manuales de políticas contables o tal vez no entiendan para qué les sirve. Pero vamos a resumir la importancia del manual de políticas contables. Primero, debemos entender que el proceso contable es uno y el tratamiento de las operaciones de un negocio es otro. En algún momento, reunido con un colega en una empresa XYZ, le pregunto, ¿y cómo tú llevas la contabilidad? ¿Cómo tú llevas la contabilidad? A lo que él me responde lo siguiente: yo aplico la partida doble. Yo aplico la partida doble. ¿Y qué es la partida doble?
te dice no habrá un deudor sin un acreedor. No habrá un acreedor sin un deudor. Pero la partida doble te explica qué tratamiento debes de aplicar a una operación contable. Y la respuesta es no, no. La partida doble no te explica eso. Entonces, yo les decía a ustedes que debemos de entender el mecanismo contable. ¿Qué es un diario contable? Entendemos qué es un diario contable. Está la fecha, la descripción, el parcial, el debe, el total, el haber, la sumatoria total, el encabezado, etcétera, etcétera. Entiendo eso. Te dice la ecuación contable, entiendo eso. Y nos podemos remontar a la época de todos estos procesos que se llevaban hace años, que aplicaban el libro diario, los registros, cerraban, presentaban su balance. Épocas antiguas. ¿Que estaban mal? No, no estaban mal. Estaban aplicadas en su momento. Pero viene la parte técnica. ¿Cuál es la parte técnica que me va a ayudar, aparte de esas herramientas que ya fueron creadas muchos años atrás? ¿Cuál es esa parte técnica? Una norma contable, una normativa contable. Entonces, esa normativa contable tiene un nombre. Ejemplo, puede ser la norma internacional financiera aplicada en México. Puede ser los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicados en los Estados Unidos. Pueden ser las normas internacionales de información financiera que se aplican en varios países. ¿Qué son todas estas normas? Todas estas normas son un conjunto de tratamientos técnicos que nos guían para reconocer y cómo tratar ciertas operaciones en nuestra contabilidad y cómo presentar la información financiera, qué información debo revelar sobre esa información financiera, etcétera. Entonces, por lo pronto, la parte técnica me va a ayudar en dar un tratamiento técnico a las operaciones, cómo se deben presentar los estados financieros, qué información se debe revelar sobre esas operaciones, etcétera. Y yo debo de escoger una norma para poder tratar esas operaciones, sean mexicanas, sean estadounidenses o sean las normas internacionales de información financiera. Si yo no entiendo eso, trataré las operaciones subjetivamente, de acuerdo a lo que aprendí en la universidad, de acuerdo a lo que escuché en una conferencia o de acuerdo a lo que pude entender en un libro. Y recordemos algo, la mayoría de los libros, la mayoría de los libros no referencian la fuente
de la normatividad, no la referencia. Entonces, por eso es que muchos profesionales simplemente piensan que es un tema mecánico. Ejemplo, compramos inventario. ¿Cómo contabilizamos la compra del inventario? Ah, eso es fácil. Registras inventario contra cuentas por pagar. Ejemplo, $20,000. Ah, muy bien. Entonces, ya sé. Cada vez que compro inventario, inventario contra cuentas por pagar. Y no entiendo que hay una normatividad que subyace para dar un tratamiento a esa operación. Entonces, las NIF que se aplican en nuestra mayoría de países, estas NIF están divididas en NIF completas, y NIF para las pymes. Voy a resumir, pymes. NIF completas y NIF pymes. Y aquí una observación. Cuando yo voy a decidirme a elegir una de estas dos normas, perdón, una de estas dos presentaciones de tratamiento de una operación, a veces se preguntan ustedes, oye, ¿cuál elijo? ¿NIF completa o NIF para las pymes? Entonces algunos dicen, no, NIF para las pymes porque de acuerdo a las disposiciones que se han emitido en la región, se me escapa el nombre del organismo que emite qué son pymes. Hay un organismo que emite qué son pymes y hay un rango en el tema de relación de los activos. Entonces tú dices, bien, mira, tú eres pymes. De acuerdo al rango que está aquí, tú eres pymes y aplica NIF para las pymes. Porque las NIF completas solamente la aplican aquellos que tienen obligación de reportar a ciertos usuarios de la información. Y la respuesta será así de sencilla. Aplica NIC pymes o NIC completa y no. Y es por ello que cuando nosotros vayamos a adoptar, debemos tener un entendimiento claro del negocio. Un ejemplo, en lo personal, he manifestado en charlas de diferentes foros que en una industria no puedes aplicar NIC pymes. En las industrias no puedes aplicar NIF pyme. Deberías aplicar NIF completa. ¿Por qué? Porque las NIF para las pymes son muy resumidas y el tratamiento, al estar reducido, no aborda ciertos temas que tú los puedes observar en la NIF completa. Entonces, cuando nosotros nos decidimos, sean por las NIF completas o las NIF pymes, debemos de entender cómo funcionan estas normas. Voy a dejar de compartir y voy a compartirles un archivo. Muy bien. Tenemos
en la pantalla la NIC para las pymes. ¿Cuántas páginas con todo prólogo, introducción, etcétera, etcétera? ¿Cuántas páginas tienen estas NIC para las pymes? 276 páginas. ¿Cómo está compuesta esta NIC para las pymes? Yo debo entender eso. Están emitidos sus libros. Y nosotros tenemos un índice y estas NIC para las pymes están compuestas de secciones. ¿Cuántas secciones hay? Hay 27, 35 secciones. Hay 35 secciones. Eso quiere decir que el tema de tratamiento contable son alrededor de 265, 270 páginas, donde usted va a encontrar que es una pequeña y mediana entidad. ¿Qué es una pequeña y mediana entidad? ¿Cuál es el concepto? La sección 2 va a encontrar los conceptos y principios fundamentales. La 3, la presentación de los estados financieros. 4, estado de situación financiera. Un ejemplo. Presentación de estados financieros. Yo le pregunto a ustedes, no me respondan. ¿Qué método o qué presentación usted aplica al presentar el estado de resultados? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa metodología que usted aplica para presentar su estado de resultados? ¿Cómo se llama esa presentación? ¿Ya? Entonces, y ahí partimos que tal vez usted no sepa qué método está aplicando. No lo sabe. Hay dos métodos. Hay dos métodos. Pero usted no sabe cuál de los dos está aplicando. No lo sabe. Entonces, al usted preparar su manual de política contable y al verse forzado a investigar, va a entender ahora sí qué método usted está aplicando para presentar esa información financiera. Segundo, veamos un segundo. Política contable. ¿Qué método de presentación usted aplica para la presentación del estado de situación financiera? ¿Qué método aplica? ¿Cómo se llama? A ver, Flor, ¿qué dices, Flor? Desde aquí te veo, Flor. Ketty, ¿qué dices, Ketty? No me conteste. Simplemente soy el grillo de Pinocho que les está hablando desde el más allá. ¿Qué dices, Lidia? ¿Cómo se llama el método que estás aplicando para presentar el estado de situación financiera? Entonces, con este ejemplo, nos damos cuenta la importancia de tener un manual de políticas contables. Ahora, leer la normativa, aprenderse la normativa, no es sencillo, no es fácil. Créanme, es tedioso. Si a veces querernos sentar a leer la Biblia, ¿sí? Sentarme cómodamente, abrir la Biblia y ponerme a leer, chuta, ya como que me duermo, me canso, ¿no? Y no lo hago. Imagínate todo este bagaje de información financiera.
Lo bueno y lo malo. Lo bueno, que si yo me decido aplicar las NIC para las pymes, esto es alrededor de 276 páginas. 276 páginas que es mucho más amigable poderlas digerir. Pero si me toca responder en una empresa que aplica en la NIC completa, tal vez no esté a la altura para poder acceder a ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque si es una empresa rigurosa, eso implica que tienes que tener conocimiento sobre este conjunto de libros. El libro A de las NIF completa. Entonces, mira, aquí en el libro A ya estamos hablando de 2.307 páginas. Entonces, continuando con la explicación, nosotros tenemos las secciones, el estado de situación financiera, tenemos el estado de cambio en el patrimonio, tenemos el estado de flujo de efectivo. Aquí un ejemplo, en esta sección, nosotros nos preguntamos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es tu política contable en la presentación del estado de flujo efectivo? ¿Qué método de estado de flujo efectivo estás aplicando y por qué? A ver, respóndanse ustedes en su casa. La pregunta es la siguiente. ¿Qué método de estado de flujo efectivo estás aplicando y por qué? ¿Por qué estás aplicando ese y no estás aplicando el otro? ¿Cuáles son los beneficios o las diferencias entre el uno y el otro? ¿Qué dirías? A ver, Samia, ¿tú qué dices? ¿Ah? ¿Qué diría Samia? Nuris, ¿qué dirías tú, Nuris? ¿Qué método de estado de flujo efectivo estás aplicando? Entonces, vemos que nuestro manual de políticas contables nos va a ayudar a aterrizar estas ideas técnicas para nosotros entender cómo preparamos esa presentación de estado financiero, cómo preparamos esa receta. Entonces, por eso es que les digo con toda la franqueza, y no es que no lo podamos hacer, esto de ser contador, ¿sí? Esto de ser, y yo ya me salté un poco de ser contador, que no es fácil, ¿sí? Me he saltado de esa línea porque no es fácil, definitivamente. Cada vez nos bombardean más de muchos cambios tributarios, legales, etcétera, y pasa algo, el contador es el culpable. Entonces, esta profesión altamente técnica que aborda diferentes temas, solo en las NIF ya nos desborda, nos sobrepasa. Porque un ejemplo en la pregunta que yo les hice, el estado de flujo efectivo, ¿qué método aplico? ¿Por qué? ¿Cómo me sirve el estado de flujo efectivo? ¿Realmente lo sé preparar bien? Y aquí vemos, y es una realidad, los que estamos participando en esta reunión. Sabemos que preparar el estado de flujo de efectivo no es fácil, que muchas veces compramos por ahí un pequeño programita que nos venden en Excel, que lo que hace es simplemente sacar diferencias para, como decimos en mi país, saltar el bache o poner la tierra bajo la alfombra, es que a veces preparamos esta información financiera erróneamente. Entonces, este conjunto de secciones que abordan qué son las notas de los estados financieros, qué son las políticas, estimaciones, errores, qué son inversiones en asociadas, inventario, propiedad, plan de equipo, provisiones y contingencias, costos por préstamo, deterioro del valor de los activos,
beneficios a los empleados, conversión en moneda extranjera, hiperinflación, etc. ¿Y quién habla? ¿Y quién habla? Es un ignorante más en la cola de este proceso de aprendizaje. Yo le digo a mis alumnos, cuando doy mis charlas, les pregunto a ellos de esta forma: ¿quién es más ignorante? ¿Cuál es la persona más ignorante en materia financiera en esta sala? ¿Ustedes o yo? Ellos responden: no, nosotros, profesor, nosotros. Digo: no, ustedes están equivocados. Yo soy el más ignorante. Porque yo sí sé todo lo que hay que aprender y sé todo lo que no sé, que es mucho. Pero ustedes no lo saben, porque todavía no han podido sacarse la venda de los ojos. Y es que al no sacarse la venda de los ojos, nos volvemos profesionales barateros, carpinteros de la contabilidad. Y es cuando regalamos nuestros conocimientos técnicos que son de alta importancia, porque se pierden miles de dólares cuando hay gente que los hace perder. Y tenemos las NIF completas, donde ya hablamos de normas. Entonces ya aquí nos vamos a las ligas mayores. Decía alguien, y lo comprendí porque ignoraba. No le voy a decir ignorante. Ignorante no es una mala palabra, por si acaso, ¿no? Ignorante es una persona que ignora algo y por eso es ignorante. Yo ignoro muchas cosas, soy un ignorante más. Y estoy aquí para compartir parte de ese conocimiento, parte de ese conocimiento. Entonces decía esta persona, de forma distraída: oye, pero solo hablan de las NIF. Solo hablan de las NIF. No hay otro tema que puedan hablar en materia contable. Y la verdad es que estaba perdido. El hombre estaba perdido. ¿Y saben, colegas, por qué estaba perdido? Porque no entiende qué es esto técnico, no entienden. ¿Y saben por qué no lo entienden? Porque no lo han profundizado, ni siquiera lo han leído. Lo han sobre la parte superior han pasado, pero no han profundizado en el entendimiento de esta normatividad. ¿Qué significa eso? En algún momento que me invitaron a una charla, y ya le doy paso a nuestro colega José León, que me invitaron en algún momento, hace algunos años atrás, a dar una charla. Me encontré justamente voy a mutearte un momento para después darte paso, José. Mutealo un momento, mutealo. Eso, gracias. ¿Ya? Es que todo lo que usted ve en la norma o en las secciones de las NIF es una parte. O sea, lo que usted está viendo aquí, esas 2.307 páginas, es una pequeña parte. Porque todo lo que está abajo
es gigantesco. Todo lo que está debajo de lo que ustedes están viendo es una pequeña parte. Y todo lo que subyace en esa pequeña parte es gigantesco. Implica otras ramas del saber, implica otros procesos y conocimientos técnicos. Le doy la palabra a nuestro colega, por favor, tiene la palabra. José. José creo que iba a hablar. ¿No? Muy bien. Entonces le decía a ustedes que el conjunto de normas es una pequeña parte y todo lo que subyace técnico más abajo es mucho más. Por eso es que todo este conjunto de normas, primero debo entender, ¿quién lo hizo este conjunto de normas? Un grupo de profesionales altamente técnicos por el organismo llamado IASB. Y nos dicen, hey, señores profesionales, para que ustedes no estén perdidos, les doy este conjunto de normas para que ustedes den un tratamiento técnico a las operaciones de la compañía. Entonces, dentro de esas operaciones, usted va a saber cómo tratar los instrumentos financieros, va a saber cómo tratar los segmentos de operación, va a saber tratar la NIF número 15, los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Entonces, cuando me invitaron a esta charla, que tenía aquí, iba a dar esta charla, no era simplemente de leer, algo que aprendí y les transmito a ustedes. Coge pues la norma y ponte a leer la norma. No, no bastaba, porque no la entendías. Tienes que forzosamente investigar todo lo que subyace para entender la norma. Y eso toma mucho tiempo. Ahora, cuando nosotros realizamos operaciones de ventas, operaciones relacionadas a los ingresos, nosotros estamos acostumbrados a reconocer cuentas por cobrar y su contrapartida a venta. Cuentas por cobrar y su contrapartida a ventas. No, eso ya no es así. Eso no es así. Pero, entonces, ¿cómo es? Ah, ahí es donde tienes que leer la NIF número 15. Ingresos de actividades ordinarias. Entonces, cuando tú ya te adentras al entendimiento de la NIF número 15, tú te das cuenta una serie de falencias que tenías técnicamente para registrar los ingresos procedentes de actividades ordinarias. Y registrabas equivocadamente como ingresos algo que no era un ingreso, pero lo registrabas. ¿Ya? Es como decir, registro un gasto que no es un gasto. Entonces ahí tengo el tema de ingresos a actividades ordinarias, tengo la NIF 16, el tema de arrendamiento, tengo el tema de inventarios, el estado, la NIC 7, estado de flujo efectivo, políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores. Solamente en el tema de errores, ¿sí? Solo en el tema de errores
para que ustedes se den cuenta el alcance de este tema de la NIC 8, solo en el tema de error. Un ejemplo, a veces me ha tocado que operaciones de hace años atrás y que se dan cuenta que AOCUR se dieron cuenta en este ejercicio corriente, lo registran el gasto o el ingreso en el ejercicio corriente. ¿Y dónde lo afecto? ¿Y dónde lo afecto? ¿A resultado? Ejemplo para que ustedes se den cuenta que no miento. Un estudio actuarial. La empresa nunca hizo estudio de jubilación y desahucio. Nunca hizo un estudio. Y después de 10 años hace el estudio. Y le da una provisión de $500,000. ¿Dónde lo registro? A gasto. A gasto lo registro de ese $500,000. El desmantelamiento de una empresa en el tema de lo que tiene que ver con propiedades, planta y equipo. ¿A dónde lo registro? Si no hice los estudios anteriormente, registrarlo a gasto. Y solamente en esta palabrita errores hay un tratamiento altamente técnico, que eso implica evadir impuestos o implica afectar al patrimonio. Pero nuevamente, no me crea, usted investíguelo. Pero si usted va a participar de estas clases en el futuro, vamos poco a poco aprendiendo. Las personas que me conocen y han participado en las charlas anteriores saben que todo lo que está en mi alcance lo enseño y todas estas clases no tienen ningún costo. Si usted quiere participar, participa. Y mire lo que le digo, no se suscriba al canal, no le pido que se suscriba, no lo haga. Entonces ya ahí estamos viendo el tema de la NIC 8 errores. ¿Me afecta a ingresos, resultados, a ingresos, gastos o me afecta al patrimonio? Y así sucesivamente tenemos todas estas normas y tenemos las interpretaciones. Las interpretaciones casi a nadie le gusta escucharlas. Porque ya lo dije desde un inicio. Este tema de aprender las NIF, ¿no? Este tema de aprender las NIF es aburrido. Es aburrido. Es un tema muy técnico. Pero ¿deja satisfacciones? Sí, deja satisfacciones. Y satisfacciones económicas. ¿Saben por qué deja satisfacciones económicas? Porque usted sabe lo que otros no saben. Usted sabe que lo están cuenteando. Usted sabe que hablan tonterías. Usted sabe cómo analizar un estado financiero y usted sabe cobrar. Sabe que no se regala, o por lo menos no se regala. Y sabe solucionar problemas, por si acaso. No lo estoy cuenteando. Sí, no necesito hacerlo. No gano nada por decirle lo que le estoy diciendo. ¿Ah? Y ahí es donde yo les decía, el juicio profesional. El juicio profesional está compuesto de experiencia, de conocimiento del negocio, de conocimiento técnico, de conocimiento en materia legal, de procesos. Y todo eso es lo que le da el plus a usted de hacer lo que otros no hacen, de poder resolver lo que otros no resuelven. Créame. Les voy a dar un ejemplo.
Un ejemplo, va el asesor, va a hablar, pero no pide manual de funciones. ¿Y cómo le puede pedir a una persona algo si no sabe qué hace? No entiende sobre el control interno, no entiende sobre política contable. Ejemplo del manual de política contable. Todos ustedes tienen que haber escuchado lo que es proyecto de inversión. Todos ustedes tienen que haber escuchado lo que es un proyecto de inversión y saben muy bien para qué más o menos sirve. Si el proyecto de inversión nos lleva exitosamente a la conclusión de que vamos a ganar dinero en ese proyecto o que posiblemente vamos a ganar dinero, todos fueran millonarios. Todos fueran millonarios. Pero le hacía ver a un colega y le hacía notar que en la casa del ciego el tuerto es rey. ¿Y por qué les digo esto? Viene un profesional a entregar el proyecto de inversión. A ver, aquí está el proyecto de inversión. Aquí lo tengo, el proyecto de inversión. En la medida en que me han dado luz verde para poder proceder y evaluar un proyecto de inversión, lo hago. Entonces viene el profesional, me dice, aquí está el proyecto de inversión. Y me parece muy bien, le digo, me parece muy bien. Ejemplo, un proyecto de inversión para una industria. Le digo, ¿qué método de depreciación vamos a aplicar a las máquinas que vamos a comprar y que están en el proyecto de inversión? Si me dice promedio ponderado, si me dice, perdón, línea recta, si me dice línea recta, ya sé que el método de depreciación, ya sé que no estamos bien. Si me dice a los inventarios le vamos a aplicar promedio ponderado, ya sé que no está bien. Si le pregunto por qué aplica método directo o método indirecto y cuál es la diferencia entre el uno y el otro, y no me dice el por qué, ya sé que ese proyecto de inversión no está bien. Si le pregunto sobre el tema de la NIF 15 que hace un momento les dije, ¿cómo vamos a reconocer técnicamente el proceso para el reconocimiento del ingreso ordinario? Si no sabe eso, ya sé que el proyecto de inversión no está bien. Si le pregunto qué método de presentación está aplicando para la presentación del estado de resultados, ya sé que no está bien. Del estado de situación financiera, ya sé que no está bien. De la presentación de los instrumentos financieros, ya sé que no está bien. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. En la medida en que nosotros, en que cada uno de nosotros nos adentramos a este conocimiento técnico que es muy amplio, pero nos adentramos a aprender y a compartir, ya les dije, yo no me la sé toda, es como aprendemos y ya el tuerto no es rey, nosotros ya vemos y no nos engañan, no nos engañan. Y ese plus es lo que a usted le ayuda, entiéndalo bien, a poder hablar técnicamente y morochamente, con palabras sencillas, a su cliente para que él lo pueda entender. Porque si usted entiende lo técnico, esas palabras técnicas las puede transformar en palabras sencillas, ejemplos sencillos, para que su cliente entienda. Claro, eso no quiere decir que todo lo que usted explique va a poder ser entendido, porque a veces hablamos de números y a veces hablamos de presentaciones técnicas, como el caso de la información financiera.
Entonces, para poder llevar estos procesos contables, yo ya entiendo que debo tener mi manual de políticas contables. Entiendo muy bien que debo decidirme por una de las dos normas, NIF completas o NIF pymes. Que si yo no tengo un manual de políticas contables, simplemente seguiré preparando la información financiera subjetivamente, subjetivamente, ¿de acuerdo? A lo que yo he ido aprendiendo a través de la línea del tiempo. Y de acuerdo a lo que yo he ido escuchando, es lo que yo voy aplicando. Entonces, este proceso de la normatividad, recuerden que no es estática, no es rígida, no es que ya se preparó el manual y aquí está, no. Esto evoluciona. ¿Y por qué evoluciona? Porque los mercados evolucionan y las normas, los tratamientos contables van de la mano con esa evolución. Y por eso es que hay actualizaciones que evolucionan los mercados y todo lo que subyace en ese mercado. Entonces, todo lo que subyace en ese mercado es un mundo entero dentro de los negocios. Ahora, cuando presento mi información financiera, ¿no? Yo tengo mi tablita de las normas. Si usted me pregunta, Víctor, ¿te sabe los 10 mandamientos? Me voy a hacer una autopregunta, o usted me pregunta, Víctor, ¿te sabe los 10 mandamientos? No me lo sé los 10 mandamientos, ¿sí? Así de corrido. No me lo sé. El número uno, creo que todos lo sabemos. Amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, honrarás padre y madre. Ya el tercero, chuta, ahí tengo que pensar, no me acuerdo. ¿Sí? Y son 10. ¿Que esto me hace feliz? No, tal vez no me haga feliz. No, ni tampoco le aconsejo a usted que lo haga feliz. Deberíamos todos aprendernos los 10 mandamientos. Pero tenemos aquí este conjunto de normas que debemos de saber cómo funcionan. Y no hablamos de 10 mandamientos. Hablamos ya de 42 normativas. Sí, estamos hablando 29 normas actualizadas y estamos con 16 normas internacionales de información financiera, 16, 17. Sí. Oye, Víctor, y la verdad es que voy a aplicar todo esto. La pregunta que debemos hacer, ¿aplicaremos todo esto? ¿Es realmente necesario? Ya hablando la morocha, diciendo, no, aquí entre colegas, ¿es realmente necesario todo esto? Y la respuesta es sí, la respuesta es sí. Y es que entre más aprendes, más te das cuenta que lo que aprendes es necesario. Y te das cuenta que estabas dando un tratamiento erróneo a muchas operaciones. Te vas a dar cuenta que estabas haciendo muchas cosas mal. Entonces, la mayoría de estas normas, y cuando hablo de la mayoría, hablo del 85%, 85, 90%, debes saberlo. Un ejemplo, estuve dando clases aquí a los colegas, muchos de las clases de los colegas que estaban aquí participaron de la clase de inversiones, ¿no? Entonces, vimos el tratamiento
de las inversiones y hablamos en el tema de las inversiones, aquellos que tienen influencia significativa, aquellos que tienen control, aquellos que tienen operaciones o negocios conjuntos, y son inversiones. Y cada una de esas inversiones tienen un tratamiento diferente. Cada una de ellas tiene un tratamiento diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Al yo no saberlo, simplemente lo que hago es coger y al momento de invertir, ¿qué es lo que hago? Ah, mira, invertí. ¿Y dónde vamos a registrar esa inversión? Registrémosla en el activo. ¿Cómo la vamos a registrar? Como inversión. La vamos a registrar como inversiones. Muy bien. Pero ¿cuál es la política contable que le vas a dar a esas inversiones? Ninguna. Cuando cobremos los dividendos, ahí registramos los dividendos. Pero de ahí nada más. Pare de contar. Pero cuando ya te adentras al entendimiento de esas inversiones, te das cuenta que lo que estabas haciendo estaba mal y que esos tratamientos que no estabas aplicando influían significativamente en la presentación de tus estados financieros. Para que ustedes se den cuenta de algo muy importante. Una empresa X, Y, Z, solamente con el cambio y la corrección de las inversiones, corrigió 60 millones de dólares. ¿Ah? ¿Cómo lo escucha usted? 60 millones. ¿Poquito o bastante? Muy bien, pero no me crea a mí, no me crea. Y de hecho no le crea a ningún expositor, no le crea. Simplemente escúchelo. Escúchelo. Mire qué puede sacar de bueno al escuchar a un expositor, sea virtual, sea presencial, sea en una maestría. Escúchelo. Pero lo que sí le recomiendo es que investigue. Realmente eso es lo que cuenta, la investigación. El profesor lo guía, pero en el proceso de investigación es donde uno realmente descubre muchas cosas. Por si acaso no es que soy un excelente investigador, qué buenazo que soy investigando. Es cansado también, es aburrido estar investigando. Pero cuando ya te adentras a investigar, te apasiona, porque ya vas cogiéndole el hilo a algo y es como una telenovela que quieres ver cómo termina. Entonces cuando ya llegas al capítulo, ya sabes todo, cómo ha sido toda la cosa. Y cómo ha sido ese todo, es lo que te ayuda a qué? A hablar. Bien, entonces, en este proceso de preparar la información financiera, ya entendemos que, y estamos claros, que necesitamos una normatividad. En la mayoría de nuestros países aplicamos las normas internacionales de información financiera. Ahora, lo que debemos decidirnos y entender el por qué lo vamos a hacer, es decir, vamos a aplicar NIC para las pymes o NIF completas. NIC para las pymes o NIF completas. Una vez que tenemos claro eso, hemos entendido que obligatoriamente debemos emitir un manual de políticas contables. Deme un minuto y vuelvo. Un minuto y vuelvo.
Bien, entonces les deseo a ustedes, una vez que yo ya tengo claro cuál es la norma que voy a aplicar, debo preparar ¿qué cosa? Mi manual de políticas contables. Entonces, en mi manual de políticas contables, eh, voy a tomar la decisión más acertada posible para dar un tratamiento a las operaciones de la empresa, para la presentación de la información financiera y para decidir qué información debería revelar o no revelar en los estados financieros. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que ustedes se vayan enganchando de cómo dar un tratamiento. Vamos a dar un tratamiento primero con la NIC para las pymes. A ver, vamos con la norma, la vamos a compartir y nos vamos al manual de las NIC para las pymes. Entonces, si nosotros vamos por algo fácil, le vamos a dar un tratamiento, vamos a adoptar una política contable para las propiedades, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo, página 95. Estoy en este capítulo, digo, voy a dar una política contable acertada. Me voy a la página 95. A ver. Bien, estoy en la sección 17, propiedades, planta y equipo. Entonces tengo el reconocimiento. Algo que les recomiendo antes de adentrarse a la sección 17, bien, no tiene el índice. Cuando voy a la sección 17, debo de entender el alcance. ¿Qué es el alcance? Ustedes en la norma completa y en las NIC para las pymes siempre van a encontrarse con esta sección. El alcance, que es a qué puedo aplicar, a qué no puedo aplicar esta sección 17. A qué puedo aplicar y a qué no puedo aplicar. Ese es el alcance. Entonces, en el tema del reconocimiento y en el tema del alcance, en mi política contable, voy a describir a qué puedo aplicar la norma y a qué no puedo aplicar esta sección. Va en mi manual. El reconocimiento. ¿Qué voy a reconocer en mi contabilidad? ¿Y qué cantidad voy a reconocer en mi contabilidad? ¿Qué importe para el tema de las propiedades, planta y equipo? Ejemplo del no saber esto. Ejemplo del no saber esto. Hay empresas que tienen en la presentación de sus estados financieros propiedades, planta y equipo que ya no funcionan, que ya no sirven. O hay propiedades, planta y equipo que están sobrevaloradas o están subvaloradas, infravaloradas. Entonces, al entender
la sección del reconocimiento, la medición en el momento del reconocimiento, los componentes del costo, la medición del costo, la medición posterior al reconocimiento inicial, permutas de activos, me va a ayudar a mí profesionalmente a entender cuál es ese importe que debe estar reconocido en el estado de situación financiera. ¿Cuál es ese importe que debe estar reconocido? Porque caso contrario, el que no esté reconocido correctamente va a influir significativamente en la presentación de los estados financieros. Ejemplo, una gran cantidad de empresas, la mayoría de empresas, entre el 90 y 95% de las empresas no tienen reconocido el desmantelamiento, no tienen reconocido la provisión por desmantelamiento, no lo tienen. A ver, aquí habemos, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hay 19 profesionales conectados. De los 19, ¿quién me dice uno si tiene registrada la provisión por desmantelamiento en su contabilidad? Solo diga yo, y ninguno la tiene reconocida. Ninguno la tiene reconocida. Por eso es que digo, un alto porcentaje, entre 90 y 95%, no tienen reconocida la provisión por desmantelamiento en su contabilidad. Usted tiene un edificio y es de la empresa, ya tiene que tener reconocido la provisión por desmantelamiento. Usted trabaja en una empresa agrícola, ya tiene que tener la provisión por desmantelamiento. Usted trabaja en una gasolinera, ya tiene que tener la provisión por desmantelamiento. Usted trabaja en una industria, ya tiene que tener la provisión por desmantelamiento. ¿Se da cuenta? Oye, Víctor, ¿y por qué es importante esto, reconocerlo? ¿De qué me sirve? Es un gasto y es un gasto real. En la medida en que yo no lo tengo registrado, voy a pagar más impuestos, voy a pagar más participación trabajadores, voy a infravalorar mis costos, o sea, no tengo costos reales, ¿ya? Los costos es de simplemente suma, no son técnicos. Y un ejemplo, esto es lo que yo les decía al inicio, ¿ya? Que cuando no entiendes esta materia y no entiendes la importancia de las NIF, no entiendes cómo te sirve. Y solo en materia de costos, si no sabes NIF, no sabes costo. Mira, mira lo que te digo. Si no sabes NIF, no entiendes costos. Porque los costos de producción están influenciados por los tratamientos contables de la norma. Ejemplo, lo que acabo de hablar del desmantelamiento. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Hace un mes y medio en una compañía, cuando hablamos de los componentes del costo,
habían metido dentro del costo unas multas y unas sanciones. Dentro de los costos habían sumado unas multas o sanciones, aproximadamente $5.000. Oye, sí, pero lo que pasa es que eso yo lo pagué en la aduana, me cobraron, pues. Eso es parte de mi costo. Eso yo lo pagué en la aduana, no es que no lo escogimos o no lo pagué, yo lo pagué. Eso es parte de mi costo. Él no entiende que es un costo. Y las multas o las sanciones no son parte del costo porque no es un desembolso recurrente producto de la importación o de la fabricación o de la compra de ese activo. Que el momento que yo utilizo esa desuniformidad, ¿qué pasa? No voy a poder comparar los cambios de mi costo. O sea, él no utiliza una política uniforme. Un segundo ejemplo de lo que acabo de decir. Contratamos una bodega para poner un inventario X, Y, Z. Y yo lo puse dentro de mi costo. No, oye, pero es un bodegaje. Y el bodegaje es parte del costo de la adquisición del producto. Él tampoco entiende sobre el tema del bodegaje. Hay bodegaje que sí es parte del costo, pero hay otro bodegaje que no es parte del costo. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes cómo influye los números al momento de determinar los costos? Y eso es lo que yo les digo. El momento que usted se introduce a la investigación, al análisis, a entender el proceso, usted lo ve todo. Y cuando usted lo ve todo, ya sabe cómo proceder, ya sabe dónde está el problema. Y nuevamente, no lo cuento yo, no me crea a mí, investíguelo. Y cuando usted ya lo sepa bien, me va a decir, ¿sabes qué, Víctor? Sí, tenía razón. ¿Para qué? Para que no se deje cuentear. Entonces, ahí tengo el costo, componentes del costo, la depreciación. Otro ejemplo, en mis políticas, ¿no? Dentro de mis políticas, al momento que yo comienzo solamente en el tema de propiedades, planta y equipo, si me voy al tema de la depreciación, y me voy método de depreciación, al tema de la vida útil. Aquí tengo otro ejemplo de lo que les expliqué, de lo que les explicaba a ustedes. Un ejemplo, en Ecuador, ciertos profesionales le dan a las propiedades, planta y equipo una vida útil errónea, una vida útil errónea. Ejemplo, al vehículo le dan una vida útil de 5 años, a las maquinarias le dan una vida útil de 10 años, a los edificios le dan una vida útil de 20 años. ¿Qué método de depreciación le aplica? Método de línea recta. A todo le aplica media línea recta. Al vehículo, una vida útil de 5 años. Y ahí es donde yo te digo que si tú no entiendes la norma, no entiendes costos. Y si tú crees que entiendes costos y no entiendes la norma, no sabes costos. Para poder aplicar costos, debo de saber la norma. Ejemplo de lo que acabo de decir. Aquí hay un claro ejemplo, lo dice la norma.
Y no solamente porque lo diga la norma, sino es un tema técnico de que tú ya analizas. Ejemplo, un vehículo. Un vehículo tiene una vida útil de 5 años. Ninguno de ustedes compra un vehículo para tener los 5 años. Ustedes lo quieren tener por lo menos más de 20 años. Dale palo si es posible 30 años. Hasta que se le salga la llanta, ya no ruede esa vaina. Lo más posible que dure. Lo mismo hace la empresa. Compremos un buen vehículo que nos dure. ¿Cuánto dura por lo general un vehículo? 10 años, 15 años. Y sigue durando. Usted que está ahí en su casa, coja una calculadora. Coja una calculadora. Cójala rápidamente. ¿Ya? Coja una calculadora. ¿Ya la tiene? Ya, ok. Ahora, compra un camión en $50,000. Divida para 5 años. ¿Cuánto le da? Ya sabe la respuesta. Ya tiene ese número. Ahora, eso es en una vida útil mal estimada, una vida útil errónea, subjetiva. Ahora vamos tanteando una vida útil de un vehículo en lo normal, en lo común de la vida útil de un vehículo en una industria. Póngalo por 15 años. Divídalo para 15 años. ¿Cuánto le da? Compare esos dos números, el de 5 y el de 15. El de 5 es mayor, el de 15 es menor. El mayor, si usted lo hizo a 5 años, eso lo transfiere a los costos. ¿Y qué está haciendo en ese momento cuando ese valor mayor lo está transfiriendo a los costos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Entendió eso? Si entendió eso, ya se da cuenta por qué los costos, para preparar costos, es importante saber NIF. Si entendió eso, se da cuenta por qué es importante saber NIF para poder preparar costos. Solo en ese ejemplo. Entonces, lo mismo ocurre con el tema de desmantelamiento, el método de depreciación. Un ejemplo, ¿qué política, qué método vamos a aplicar? Ah, mira, nosotros vamos a aplicar en esta empresa porque tenemos diferentes tipos de activos. ¿Ah? Vamos a aplicar nuestra política contable de depreciación porque tenemos diferentes tipos de activos. Nuestra política va a ser la siguiente. Vamos a aplicar línea recta a este grupo de activos. Unidades de producción a este grupo de activos. Horas vuelo a los motores de las avionetas. Horas de vuelo a las avionetas. Horas de utilización a las máquinas, a los equipos mecanizados. Le vamos a aplicar la depreciación por horas. 4 métodos de depreciación. ¿Y cuántos tenías? 1. ¿Y cuántos vas a aplicar ahora? 4 métodos. Oye, Víctor, ¿pero puedo aplicar 4 métodos? Claro que sí. ¿Acaso que tú puedes aplicar línea recta solamente a un activo y a todos los activos? No puedes hacer eso. ¿No ves que al hacerlo y al hacerlo equivocadamente, qué ocurre? Eso te está afectando a tus costos de producción, a la presentación de la información financiera en los costos, en el estado de costo de producción, en el estado de resultado y en la presentación de los resultados en el patrimonio. Te afecta a todo. Bien, vamos a dejar de compartir y vámonos un momento. Por ahí veo que hay un chat, hay unas preguntas o inquietudes.
Veamos, nos dice Edgar Pacha, 3333. Ana Norma Brizuela dice, buenas noches, saludos, Ana. Saludos, bienvenida a esta charla. Juan León Rincón Castillo, buenas noches, saludos desde Venezuela. José, gracias por participar. Saludos a todos allá en Venezuela. José León Rincón Castillo. No, Víctor, sigue lo que ocurre que no tenía audio. José, ¿deseas participar? Ya tienes audio. ¿Sí me escuchas? Si deseas hacer tus comentarios, estás a tiempo. No sé si está José, ya se fue. Seguramente ya se aburrió. Esto es aburrido. Realmente esto es aburrido. José León Rincón Castillo. Por esas razones, yo en mi caso trataré de hacer el enorme esfuerzo de buscar tus aportes en el tema porque pienso y soy de la opinión que tus grandes dotes de bajar la información es muy técnica y bien ordenada. Muy bien, muy bien. Sí, entonces, recuerden algo, esta materia que es muy interesante, la profesión de la contaduría pública, es un tema muy técnico y es muy, 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 muy amplio, muy amplio. A veces uno queda desbordado. Yo en el día a día quedo desbordado con muchas cosas que no puedo leer, con muchas cosas que hay por hacer, pero eso es nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo y tenemos que estar ahí remando día con día, sin descanso para no salirnos del carril, porque si nos salimos del carril, nos descarrilamos y ahí sí es un tema fatal. Bien, colegas, estamos a la hora, son 9:10 en punto, son hasta las 9 de la noche. ¿Qué preguntas ustedes tendrían? ¿Alguien que desee compartir algo? ¿Alguien que quiere comentar algo? ¿O nos mantenemos en silencio? ¿Sí? ¿Alguien que quiera decir algo por lo menos? A ver, César Ledesma. César. ¿Qué tal, Víctor? O sea, bueno, yo de antemano igual te agradezco la apertura de haber podido compartir esta charla. Sin embargo, yo considero que, si bien es cierto, el aprendizaje de las normas internacionales se nos hace súper importante en el día a día, lastimosamente, yo lo veo así, ¿no? Desde la parte legal o de la parte, de cómo lo toman en la parte técnica en Ecuador, lastimosamente más nos vamos a orientar a la parte tributaria. Porque, por ejemplo, en el caso particular que comentaste ahorita, del tema de la depreciación, si bien es cierto, la norma tributaria nos dice que podemos aplicar otro tipo de depreciación con la autorización, en este caso, del Servicio de Ventas Internas, esas autorizaciones son muy, ¿qué te ¿no? puedo decir? Son muy, Sí, no, es que muy te inexactas, ¿ya? entiendo, ¿no? Son inexactas, no permiten dar un tratamiento adecuado, No quieren, pero sin embargo, el hecho de tener la contabilidad bajo normas internacionales lo que le permite es a la entidad como tal o a ¿no? la empresa como tal tener la certeza de cuál Sí, es su realidad nosotros, financiera. De ahí que el tema impositivo de una u otra manera agrede o lastima a la revelación de información adecuada, ese siempre va a seguir siendo un conflicto. sí. Por lo menos eso a mi criterio, Víctor. Muy bien, muchas gracias César y bienvenido a esta tu casa. Doctor Carlos Enrique, para irnos, ¿algún comentario? No, yo opino, como siempre, ¿no? Como lo que dijeron ahorita, ¿no? Es lastimoso realmente que solamente vean al contador como un pagador de impuestos, ¿no? Y no, nosotros podemos dar mucho valor, sumar valor, ¿no? Eh, el problema es que como el gobierno, por ejemplo, en México, el SAT, cada día pone las reglas muy oscuras, pues al contador lo marean y tiene que definitivamente pues dedicarse solo a eso. Y lo que les pagan es muy poquito, ¿eh? Eh, por ejemplo, en México son menos de lo que ustedes cobran.
hay que quitar los 3 ceros, y aproximadamente son como 200 pesos que cobran por cada declaración que hacen, ¿no? En dólares, ¿cuánto sería, doctor? Más o menos, en dólares. Dólares, ahí te lo digo, ¿no? ¿Sí? A ver, dólares, voy a ver el dólar ahorita, ¿no? Sí, a ver, ¿Ya? sí, Bien, permítame. mientras que el doctor hace el cálculo, Ana Noraime nos dice lo siguiente. Es importante saber cuál es el método de depreciación se debe aplicar para los distintos activos de cada entidad para no sobreestimadas o subestimarlo. Bien, bien, Ana. Bien, el dólar ahorita está a 11.72, Ya, 11.72, 95 por 200 pesos de México, ¿no? ya, ¿cuánto cobrarían en dólares para nuestros amigos? Más o menos saquen la idea para ver si nos vamos a México a trabajar. Así es, ¿no? Pero así está ahorita, ¿no? ¿Cuánto más o menos en dólares? En dólares, o sea, a ver, a ver, en dólares 200 pesos sería, en pesos mexicanos 3.410.19, ¿no? $19 más o menos. Sí, los Ah, $200, ¿no? ya, Sí. ya. $19, $19. Muy bien, colegas. Tengan una excelente noche. No se olviden, el próximo lunes nos vamos a encontrar acá con las normas internacionales de información NIF y algo más. Bien, para nuestros colegas que se han conectado y que han tenido la paciencia de estar hasta este momento, recuerden que cuando ustedes ya hayan cumplido las 16 horas, ustedes pueden emitir un text referente a lo que ya hemos visto hasta ese momento. Para uno, la emisión del certificado. El certificado es totalmente gratuito. Todas las charlas que hacemos aquí no tienen ningún costo. Segundo, ¿cuál va a ser la temática de todas las charlas a futuro? La temática son temas sueltos. Vamos a estar viendo el tema de la normatividad. Hoy abordamos un poco el tema de la importancia de lo que es el manual de políticas contables, su afectación, más después vamos a ir preparando la información. No vamos a abordar muchos temas, vamos a abordar temas puntuales para revisar el tema del tratamiento, para revisar el tema del tratamiento contable específicamente. Tenemos en la última charla que tuvimos la vez anterior, dijimos que vamos a ver el tema de los estados financieros consolidados, si lo vamos a hacer, y vamos a revisar estados financieros consolidados, yo les dije, y otro tema más ya se me escapó. Pero vamos a ir revisando temas sueltos. Pero participen de la charla, no se quede callado. Ya saben, aquí estamos en un club de aprendizaje. Yo no me las sé todas, ustedes tampoco, pero si usted sabe algo que puede servir para este grupo, particípelo. Active su cámara cuando quiera hablar o déjela apagada y encienda su micrófono, pero participe. Nos vemos el próximo lunes a las 19 horas. Bye bye. Chao a todos. Ok, nos Muchas vemos gracias, el Víctor, y próximo. buenas noches con todos. Buenas noches. Una buena noche a todos. Chao. Chao, Bye, chao. bye. Nos vemos. Nos vemos, Carlos. Chao, chao. Bye, bye.